Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro evento de hoy en el marco de los miércoles dedicados a la conservación del patrimonio cultural. Hoy tenemos la presencia de la doctora Marcela Olivas, directora del Museo Nacional de Chavín, que ha venido a contarnos a los estudiantes de San Marcos sus experiencias en torno a la conservación y la restauración en Italia. Creo que es una oportunidad muy importante para todos de aprovechar este conocimiento que la doctora va a compartir con nosotros. Este evento lo realizamos gracias al apoyo que hemos tenido de la Embajada de Italia, a través del embajador Mauro Marsili, que nos acompaña hoy, para el cual pido un aplauso. También nos acompaña hoy el doctor Wong, que es el director de la Oficina de Cooperación Internacional de la Universidad San Marcos, que ha tenido la gentileza de estar aquí. Y en la mesa, además de la doctora Olivas, a la cual le agradecemos su presencia, tenemos también a la profesora Tamburello, que ha sido una activista importante de este evento. Para ambas también, por favor, un aplauso. Sin más, los dejo con nuestra invitada, a la doctora Olivas. Muy buenos días a todos. Estoy feliz de regresar a mi alma mater. Yo estudié aquí hace muchos años. Aquí abajo estudiamos Letras y Ciencias Humanas y fue profesor mío el doctor Alfredo Torero, que ahora lleva su nombre esta sala, un lingüista extraordinario. Les voy a contar un viaje, digamos, una experiencia que acabo de tener, y más que algo muy especializado, yo soy arqueóloga, trabajo en el Museo Nacional de Chavín y tengo una preocupación enorme por la conservación del monumento arqueológico de Chavín. Desgraciadamente no se encuentra en buenas condiciones y nos falta hacer mucha gestión. No ha tenido ese lugar el desarrollo que ustedes pueden ver en los sitios arqueológicos de la costa norte. Creo que ancestralmente la sierra, las montañas, la carretera está lejos, ha estado un poco abandonado. Pero estamos tratando de revertir ello. Por eso el año pasado recibí muy amablemente una invitación de la Embajada de Italia para poder asistir a una reunión de ICOMOS en Florencia. Fuimos 5 delegados del Perú, dentro de los cuales está la doctora Ruth Chadi, que ustedes deben de conocer, la descubridora de Caral, y otras personas que vamos a ver en el transcurso de la exposición. He querido comenzar con esta imagen porque son los jóvenes estudiantes de bienes muebles que estaban en la feria, el Salón del Arte y el Restauro, donde fuimos invitados. Esto se realizó el año pasado, en el mes de noviembre del 2014, y realmente fue una reunión mundial. Podemos pasar la siguiente. Fue la 18ª Asamblea General de ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. ¿Han escuchado hablar? Me imagino que es ICOMOS. ¿No es cierto? Me imagino que sí, porque toda la legislación, todas las cartas sobre conservación y restauración de Venecia, de Nara, etcétera, son organizadas por el ICOMOS. Es una organización ligada a la UNESCO que ve todo el restauro, los conceptos para trabajar la conservación, restauración en el mundo. Muchos arquitectos, restauradores, ustedes también, y nosotros los arqueólogos, bebemos de los análisis y las reflexiones que hace ICOMOS para la conservación del patrimonio mundial.
Y realmente fue muy interesante porque encontrarse con las personas, por ejemplo, los que quedaban, que habían firmado la Carta de Venecia hace 50 años, o que se celebró también en Lima, o también la Carta de Nara, hace 20 años los japoneses que participaron en esto, donde se pone en relieve la autenticidad de las obras, etc. Fuimos invitados por ITA, la agencia para la promoción en el extranjero de la empresa italiana, y por ASO Restauro, es una asociación italiana para el restauro arquitectónico, artístico y urbano. Se han unido profesionales, empresas, escuelas, para hacer una serie de actividades cada año en diferentes lugares de Italia. Siguiente, por favor. Bueno, Florencia, pues Florencia es bella. Es una de las ciudades, hay 3, digamos, ciudades donde todo el que llega a Italia quiere ir, ¿no? Roma, Venecia y Florencia es una de ellas. Pero la ciudad de Florencia y muchas otras también han sufrido muchísimo. Han sufrido bombardeos. Han sufrido inundaciones, saqueos, remodelaciones libremente, etc. Son ciudades viejas, uno puede ver un castillo del 200, del 300, cuando nosotros estábamos todavía en la época prehispánica. Y digamos que la intervención en los sitios también ha ido avanzando con la historia, con los avances de la química, con los avances tecnológicos sobre todo. Esta fue la asamblea, realmente muy interesante porque ver el mundo en un lugar, más o menos 1.500 delegados, con propuestas diferentes, pero tengo que decirlo, donde el grupo gestor más fuerte y más interesado pues era Italia, ¿no? Ellos nos invitaron allí y el siguiente, por favor. Quiero que tomen en cuenta esto. Estos son los temas que preocupan en este momento al mundo intelectual, a ICOMOS y a todos los gestores. Y creo que se aplica a nuestra realidad también. El tema de este simposio fue el patrimonio y paisaje como valores humanos. Ahora se habla de paisajes culturales, se habla de itinerarios culturales, etc. Ya no es solamente el monumento en sí, sino lo que le rodea también y lo que ha transformado el ser humano a lo largo de la historia. Y los temas que se dividieron en simposios diferentes era súper interesante, pero uno tenía que ir muy seguro porque ¿a dónde entrabas? Porque también escogías uno y te perdías los otros 5 temas, donde había gente de todo el mundo presentando sus ponencias. Uno de ellos, compartir y experimentar la identidad de las comunidades a través del turismo y la interpretación. Creo que está clarísimo. El paisaje como hábitat cultural. Sostenibilidad a través del conocimiento tradicional. Muy interesante ver las experiencias de los países del este, orientales y América también, Centroamérica, etc. La conservación impulsada por la comunidad y el empoderamiento local, cosa que estamos tratando de hacer ahora todos los que trabajamos en sitios arqueológicos y monumentales, ¿no? Si nosotros no educamos, no hacemos que se apoderen en el buen sentido de la palabra de los bienes de la región, está de más nuestro trabajo. En ese sentido, en el museo, a través del Museo de Chavín, estamos tratando eso, que se rompa esa distancia entre el museo y la comunidad, que lo sientan suyo, porque hay un acercamiento humano, ¿no? Y realmente nosotros lo hacemos así. Cuando viene la gente de Chavín,
Nos alegramos muchísimo, son bien recibidos, porque ellos guardan la historia y la memoria de lo que es, de lo que ha sido, y lo van a transmitir a sus hijos. Y aunque salgan de Chavín, pues tendrán un empoderamiento toda su vida. Soy de Chavín de Huántara. Y por fin, las herramientas emergentes para la práctica de la conservación. Este es un tema muy interesante ahora, que ha hecho que progrese la conservación, en fin. Y en países como Italia, donde tiene una industria muy fuerte, bueno, está muy desarrollado, ¿no? Acá nosotros podemos ver ejemplos, sobre todo en restauración, de lo que yo conozco de sitios arqueológicos, pero seguramente el arquitecto tiene toda la experiencia en sitios monumentales, digamos, coloniales. La inquietud por la restauración a mí me vino muy fuerte porque fui por muchos años directora del INC en aquel tiempo de Cajamarca. No sé si ustedes, algunos conocen Cajamarca. Cajamarca tiene un centro histórico colonial muy importante. Entonces nosotros teníamos que ver el lugar donde está la sede del INC Cajamarca. Es un hospital de la Orden de los Betlemitas del siglo XVII. Entonces teníamos que ver las cúpulas, teníamos los interiores, los murales y todo. Era nuestra preocupación diaria. Y el arquitecto encargado había estudiado en Roma, el arquitecto Mario Tejada. Entonces hay varias generaciones de arquitectos, restauradores que han estado en Italia, se han formado. Italia es un referente para la conservación en el mundo. Y bueno, se han empoderado muchísimo, pero la tecnología está ayudando también. Siguiente, por favor. Este es el equipo que fuimos las delegaciones en aquella ocasión. Fuimos de Perú, Chile y Argentina. Como ustedes muy bien saben, cuando salen de viaje, comparten mucho, ¿no es cierto? Fuera de su lugar hay ocasión de conocer experiencias ajenas y eso fue, pero también tengo que decir de que todos reconocen, bueno, nuestro grupo de Chile y Argentina, que el patrimonio del Perú pues tiene una solvencia y una riqueza y lo repetían, etcétera, etcétera, ¿no? Pero gente muy capaz, arquitectos, restauradores que fueron, etcétera, y compartimos. Siguiente, por favor. Paralelamente a esa gran reunión de ICOMOS, se inauguró un salón del arte y del restauro. En esos días, en esa semana, esas fotos que les pasé al principio corresponden a las escuelas que participaron en este salón. Estaban alumnos de las escuelas, de todas las escuelas importantes de Florencia. Entonces uno podía intercambiar, conversar con ellos, ver lo que estaban haciendo, etc. Jóvenes como ustedes. Muy interesante. No solamente eso, bueno, había pabellones, estantes donde tú podías ver los productos químicos, las labores que estaban realizando allí están trabajando con la piedra. Italia es un país construido con piedra, hay una gran tradición del restauro en piedra dura, como ellos llaman, y el mármol, por supuesto. Siguiente. Bueno, aquí estamos un poco indagando, pero paralelamente a este salón también hay una serie de conferencias y experiencias. Y yo creo que la escuela aquí podría fomentar ese tipo en nuestras posibilidades, ese tipo de actividades, ¿no? Los salones de arte y restauro, donde se puede conocer la experiencia peruana, por lo menos, ¿sí? Y algo que fue muy interesante para nosotros fue una actividad que se organizó durante esa semana, que era el encuentro V2V. Se nos acercaron, teníamos programada nuestro momento y nuestra hora, gente
representantes de los estantes que querían conversar con nosotros y presentarnos lo que ellos ofrecen. Entonces pudimos, o nosotros también pedíamos, recorriendo los estantes, por ejemplo, habían representantes de firmas que trabajan con tecnología de punta, de diferente índole, o con las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces venían y nos ofrecían qué es lo que hacían ellos. Y nosotros también les mostrábamos dónde trabajábamos y cuáles eran los problemas que teníamos. No, pero ya viendo los estantes uno podía darse cuenta, o con quiénes quería compartir, intercambiar, etcétera. Justamente aquí está la doctora Ruth Chadi explicándoles sobre Caral, seguramente. ¿No? Cada uno, estaba con nosotros Luis Repeto, no sé si lo ubican, que tiene el programa Museos Puertas Abiertas. Entonces él ha trabajado mucho por la conservación y restauración del cementerio Presbítero Maestro. Él ha apoyado la conservación del mármol, porque la mayoría de las esculturas del Presbítero Maestro son esculturas con mármol de Carrara, mármol que se traía de Italia, en toda América. Y entonces ahí hay una experiencia importante. Y así cada uno hablábamos de los problemas que teníamos en nuestros sitios con ellos. Y ellos también nos ofrecían sus servicios. Bueno, Florencia, pues, ¿qué pasa con estos cuando uno se sumerge en estos lugares también declarados Patrimonio de la Humanidad? Que el arte está por todas partes, en cada esquina. Es tremendo lo que hay allá. La galería de los Uffizi, por ejemplo, son salas y salas donde uno puede ver las piezas impresionantes de todos los grandes italianos. Y, por ejemplo, esta pieza de acá, cosa que es interesante para nosotros, era una restauración, esta escultura, hecha gracias al aporte de los amigos del museo. Entonces también hay esa modalidad, ¿no? Ellos realmente están restaurando todo el tiempo. Lo ves en los laboratorios de los museos, pero también los ves caminando por las calles. Ahí están. El siguiente, por favor. Este es el Palazzo Pitti. Imagínense ustedes la monumentalidad de estos palacios, que un comerciante riquísimo, un mercader, que se construía, había esa rivalidad entre las familias grandes, en este caso de Florencia, y vemos aquí una pequeña introducción a lo que puede ser el siguiente, por favor. Los jardines italianos, también bellísimos, que tienen fuentes, tienen esculturas y que continuamente están en conservación. Siguiente. Y en ese mismo lugar, por ejemplo, uno de los museos, porque es enorme, lleno de salas, el Museo de la Porcelana, donde encontramos porcelana de casi toda Europa, vía de Rusia, francesa, etcétera, etcétera. Para alguien que le interese este estudio y la conservación, pues hay lugares así, ¿no? Especializados. O también en los Uffizi, bueno, en la Academia, el David, allí todos lo reconocemos. Y también una linda, linda pintura de Botticelli, El nacimiento de Venus, que es casi perfecta. ¿Qué nos hace ver y encontrarnos así cara a cara con las piezas auténticas? Pues se abre la sensibilidad. Es diferente, se abre, se enriquece, puedes ver una historia detrás, apreciar a los grandes maestros, por supuesto, ¿no? Ese es el valor de estar en contacto con las piezas auténticas del mundo, ¿no? Así como cuando vamos a Chavín de Huántare, les recomiendo que vayan a la exposición que hay en el Mali.
hemos traído por primera vez las cabezas clavas. Primera vez, hemos hecho todo un viaje, primera vez que han salido desde Chavien hasta aquí. Entonces, verlas, ver todo el arte de la talla en piedra, etcétera, es muy diferente a haberlo visto en los libros desde que éramos niños. Siguiente. Y bueno, se imaginarán ustedes lo que implica la conservación y restauración de estos monumentos enormes, ¿no? Por dentro, afuera, etcétera, etcétera. Esa es la riqueza que podemos nosotros traer de un país como Italia. Adelante. También nos dimos una escapada a Venecia, y Venecia está en peligro hace mucho tiempo. La UNESCO ha dado varias alertas porque se está hundiendo. Y bueno, es muy difícil la vida allí. Casi no hay pobladores venecianos, hay mucho comercio, están todas las boutiques y galerías del mundo allí, pero pobladores de venecianos casi ya no viven allí porque hay muchísimos. Uno de los últimos problemas que nos enteramos cuando estábamos allí era que los pobladores estaban hartos, cansados de los ruidos de las maletas de todos los turistas, que a toda hora pasaban por las calles. Imagínense el impacto sonoro, las molestias que hay, que no pueden circular, porque hay caminos y rutas para llegar a la Plaza de San Marcos, por ejemplo, etcétera, pero Florencia, Venecia en todas las estaciones está lleno de gente. Hay problemas con la polución y, por supuesto, de humedad. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que aprendimos acá en esta semana, ¿no? Donde, de lo que visitamos, etcétera? Y sobre todo en esa feria del arte, ese salón del arte y restauro, que lo más importante es el diagnóstico. Y para hacer los diagnósticos, para hacer las intervenciones, ya hay muy buena tecnología con láser 3D, etcétera, 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 ¿no? Ahora uno puede conocer qué pasa en un monumento o en un bien gracias a estos últimos o en una pieza. Gracias a estos últimos adelantos. El siguiente. Y el trabajo multidisciplinario. Ya nadie se arriesga, yo solo hago, ya no. Son equipos y equipos que trabajan e intervienen en un lugar. Un sitio y también una pieza. Y mucho criterio, mucho criterio. Como ustedes lo deben saber, la conservación, se decía en la Carta de Venecia, ¿no? La conservación termina donde comienza la imaginación y se sigue con ese principio. La mínima intervención, por supuesto, hay problemas estructurales que hay que solucionarlo y eso es lo que ellos hacen, pero no la restauración por restauración. Siguiente. Ya este año, en el mes de mayo, también fuimos invitados para participar a un curso itinerante por ciudades del norte de Italia. Entonces, este fue por las ciudades de Turín, la pueden ver, Milán, Bérgamo, Ferrara y Ravenna, que están al norte. Son ciudades ricas, son ciudades industriales, están muy avanzadas, pero aún así también la crisis europea les ha llegado, también, entonces ese es un problema que lo tiene para la conservación de los bienes culturales. Y imagínense, ¿cuántos recibimos nosotros? ¿Cuántos visitantes al año recibimos? Sí, tres recibimos. 46 millones de turistas al año. ¿Se puede imaginar? Y estos turistas van a buscar estas piezas que les he mostrado, estas ciudades, porque quieren embeberse, quieren conocer, etcétera, etcétera, ¿no?
El siguiente. Vamos a comenzar por Turín. Turín es una ciudad al norte de Italia, es una ciudad que ha tenido una gran riqueza desde el siglo pasado, porque ahí se encuentra la Fiat. La familia Agnelli, que fundó esta empresa de la Fiat, hizo que la ciudad prosperara muchísimo a comienzos del siglo pasado. Entonces se ven edificios nuevos, edificios de la época, etcétera, restauraciones. Es una ciudad muy linda, no está tan llena de turistas como puede ser Venecia o Florencia, y es muy agradable como ciudad para vivir, etcétera. Y por supuesto tiene toda una historia grande de ocupaciones. Recordemos que Roma, el Imperio Romano, la sede estaba en Italia, ¿no? Y entonces en el Palacio Madama de la familia Saboya, Caia, aquí estaban las murallas romanas. Luego se construyó en la parte de atrás un castillo medieval. Y luego, ya con los Saboya, construyeron esta portada que disfraza un poco el castillo. Ahora es el Museo Cívico de Arte Antiguo. Ahí se encuentra, bueno, casi 70.000 bienes de familias, de donaciones, etcétera. Y esta restauración ha durado cerca de 20 años. Tuvimos la suerte de conversar con la empresa restauradora porque, como les decía, son equipos multidisciplinarios que abordan un tema, porque en verdad sí, hay especialistas. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, bueno, se ha restaurado casi todo el palacio y se visitan algunas salas que han sido acondicionadas para otras exposiciones. Por ejemplo, aquí hay un techo que han puesto para mostrar esta exposición de un cuadro donde estaba el autorretrato de Leonardo da Vinci. Entonces, también se usan este sitio para exposiciones más modernas, acondicionando. Pero lo interesante y, bueno, muy, ¿cómo puedo decir? Ha sido un trabajo realmente largo, costoso, de cambiar desde pisos, ver la humedad, los problemas de humedad que había, un trabajo largo y donde varias empresas participaron en la restauración de este lugar. Por ejemplo, esta era la sala de la madama de la familia Saboya, y allí se ha hecho una exposición muy moderna de jóvenes, todas mujeres, y se escuchan las voces donde dicen que quieren ser, ¿no? O sea, una autoafirmación de la mujer. El siguiente. Pero también encontramos de todo. Vemos los retablos, ahí están nuestros retablos, nuestros orígenes de los retablos que tenemos acá. Y estos peinecitos que me llamó muchísimo la atención porque esos se encuentran también en la sierra tallados con hueso. Pero aquí hay toda una historia. Y en fin, es porcelana, esculturas, o sea, aparte de la restauración del edificio, ¿no? El siguiente. Y también algo que llamó la atención, vinieron a explicarnos cómo se habían restaurado esos candelabros, estos candeleros antiguos también. Entonces, esto para decir que cada bien tiene su especialidad, ¿no? Yo quiero hacerles una pregunta. Acá, ¿cuáles son las especialidades que ustedes están siguiendo o van a seguir? Aquí en la escuela. ¿Qué les gusta? ¿La restauración en qué? ¿Cómo? Madera, tejido, cerámica, cuadros, óleos. ¿Cómo? Papel. Muy bien. ¿Y a ti?
Arquitectura, los edificios. ¿Y a ti? Pintura. De todo un poquito. Muy bien. El siguiente, por favor, sí. Bueno, visitando todo este complejo, un enorme edificio, aquí, bueno, nos estaban mostrando algo muy técnico, ¿no? La humedad, porque estos edificios, así como los de nosotros, sufren mucho por las lluvias, la humedad, sobre todo los de la sierra, ¿no? Y tener una humedad que no dañe también los muros, etcétera, etcétera, conservarla, es todo un trabajo, es decir, algo de cuidados contra la humedad de los muros, que es lo primero que se daña. Y curiosamente, en la parte de atrás de este palacio habían puesto en valor, en base a documentos de la época o documentos medievales, un jardín medieval. Se habían encontrado cómo eran los documentos, cómo debía ser, dónde estaban los animales, dónde estaban las plantas medicinales, etcétera, etcétera. Y con colaboración de gente de la ciudad de Torino, lo habían puesto en valor, siguiendo las instrucciones que había en ese documento de la época medieval. Y es parte de la visita, el jardín medieval, con plantas, por ejemplo, como la mandrágora, etcétera, mandrágora. Que plantas que usaban las brujas hechiceras en la Edad Media. Torino, como les decía, es un lugar que ha sido, por la Fiat, ¿no?, de la familia Agnelli, ha prosperado muchísimo. Y entonces, en ese momento de gran prosperidad, se hicieron edificios, digamos, para nuestra época republicanos, ¿no? Y este es uno de ellos, el gran ya no es Cinema Corso de Turín, que tiene una fachada extraordinaria. Entonces nos llevaron ahí a conocer los procesos de la restauración con una técnica de microaireabrasión, que seguramente el arquitecto conoce y nos puede explicar un poquito. Porque parece que tiene molduras y bueno, no sé si usted lo conoció, conoció este lugar. Son presiones muy bajas, me puedo imaginar. En algunos casos son intervenciones que lo que pretenden es evitar tener sustancias químicas u orgánicas que incidan, es decir, no utilizar ningún tipo de detergente, limpiador, nada. Y lo que se hace es con una pistola de aire de muy baja presión, ir limpiando con aire a presión o en su defecto con una microabrasión que incluye un microparticulado muy fino. Ellos usan muchas veces las cáscaras de las castañas, de lija, digamos. Y con esa presión baja y con mucha paciencia el conservador va limpiando de la materia que se considera a limpiar, pero dejando la pátina, que es ese testimonio de vejez de la piedra, ¿no? Y es una cosa con una paciencia inmensa, por eso es que estos proyectos deben durar años, ¿no? Y qué interesante, porque las castañas han resuelto el tema, ¿no? Con las castañas que son de allá, que se producen allí. Aquí no tenemos ese tipo de castaña, ¿no? El marrón glacé. Bien, pero también quiero comentarles que en Torino se encuentra el museo egipcio más importante de Italia, debido a que en el siglo XVIII partían expediciones de arqueólogos, investigadores, coleccionistas a Egipto. Era un país que abría mucho la fantasía, interesaba muchísimo, no solamente a los italianos, sino a todos los europeos. Yo he visto en museos en Alemania, bueno, en Inglaterra, en París, museos. El Louvre, por ejemplo, o el British Museum tiene grandísimas colecciones de bienes arqueológicos de Egipto. Y Italia también lo tiene.
han sido varios investigaciones con varias expediciones que llamaban, que han logrado tener esa colección fantástica del arte egipcio. El museo se encuentra dentro de un palacio de la Academia, construido en 1678. Ya ha estado casi 2 años cerrado porque estaban restaurando el edificio mismo y para acondicionarlo nuevamente. Yo lo he visitado hace muchos años y realmente era como entrar a una casa vieja. Me llamó la atención porque hasta las fichas de las piezas y las leyendas estaban escritas en estas máquinas Olivetti, recordarán ustedes, los muebles antiguos. Y ahora pues es una exposición extraordinaria, por supuesto llena de gente. Es uno de los grandes atractivos de la ciudad de Turín, conocer el museo egipcio en la zona. Cambiando ya el tema, el día, por si acaso, el día que nosotros estábamos saliendo de Torino, llegaba Cristiano Ronaldo para jugar contra Juventus, a los que les gusta el fútbol, y era una conmoción. Bueno, y otra conmoción también es Milano, ¿no? El 1 o 2, creo, de mayo se inauguró la gran Feria Universal. Realmente espectacular por el diseño que han hecho para mostrar los pabellones de los países. Nosotros visitamos 3 donde las empresas italianas habían desarrollado los diseños ganadores porque entraban en concurso. Esta feria que se ha denominado Nutrir el planeta, energía para la vida, trata de la alimentación en el mundo. No tanto la comida que comemos aquí y allá, sino el problema de la alimentación visto desde cada país. Desgraciadamente, nosotros caminamos, buscamos, no estaba el Perú. Imagínense qué tal falla de nuestras autoridades. Bueno, entonces los organizadores eligieron 3 sitios para que nosotros conociéramos y visitáramos. Uno de ellos, Corea del Sur. Y bueno, full tecnología los coreanos, realmente extraordinarios, pero ellos, basados en su tradición, han desarrollado un proyecto en que une la tradición con la modernidad. Entonces, ¿qué pusieron? Por ejemplo, a la entrada de esta gran cerámica, ellos guardan mucho la comida, la preservan, ¿cómo se dice? Cuando se deja varios tiempos, guardan su comida para almacenar también. Y entonces, en base a esas ollas tradicionales, han armado algunas salas con mucha tecnología, porque eso eran juegos de luces, etcétera, etcétera, pero la idea era la manera que ellos tienen de almacenar los alimentos presentada de una forma muy moderna. El pabellón estaba hecho, ahí había intervenido la empresa italiana en esta suerte de material. Es una innovación del cemento, de acá. Después fuimos a la fábrica, les voy a explicar un poquito más. Y entonces estuvimos allí. Luego fuimos a Tailandia, también. Los proyectos de los países los habían desarrollado empresas italianas. Y el diseño, cuando uno entraba al pabellón, era el gran sombrero, tenía una forma de sombrero, el gran sombrero de los productores de arroz, tratando de dar un mensaje en que el conocimiento que ellos tienen de utilizar de la agricultura es lo que los sustenta. Como un país productor, la tierra del oro, y productor de alimentos. Y la comida tailandesa se ha hecho muy popular en los últimos años y bueno, es muy apreciada también. Y el siguiente fue Francia. Fue un diseño hecho con madera, todos, encajado, ensamblado, pero que no se veía. Y trataban de presentar
la idea de que es un mercado abierto con su agricultura, pesca y sus productos, pero uno lo veía desde abajo, desde arriba, todo estaba arriba. Ollas, productos, etcétera, etcétera, se veía, es muy raro el concepto, muy raro realmente, y abierto, y utilizaban plantas que estaban ahí, hidroponía, plantas que no necesitan el suelo, y si no estaban en las paredes, etcétera. ¿Por qué? Porque por la madera, por la vegetación y por un concepto de que la agricultura, por supuesto, la pesca, etcétera, es lo más importante para el hombre. Ese ha sido el mensaje en esta feria. ¿Qué vamos a hacer con tantos millones que somos y qué estamos comiendo? ¿Cómo nos estamos alimentando y cómo se alimentarán todos los millones que van a venir, sus hijos, sus nietos? Y luego fuimos a conocer el pabellón italiano, que era realmente espectacular, muy alto, más de 30 metros, y la idea es un bosque urbano, que puede, este material que están trabajando en esta firma que se llama Ishicementi, puede capturar la contaminación del aire reduciendo el smog. Ese es el pabellón italiano. Y así, muy, muy interesante el concepto. Dentro tiene salas, galerías, presentaciones. Nosotros fuimos los primeros días que se inauguró. Ya había muchísima gente haciendo colas, etcétera, etcétera. Y bueno, todavía no, muchos pabellones también no estaban totalmente armados y en uso, etcétera. Hay todo un programa para los que les interesa la arquitectura y la arquitectura moderna. Pueden inspirarse, pueden ver y pueden conocer por medio del internet qué está pasando en esta feria universal. En los pabellones hay mucha vida, muchos programas, etcétera, etcétera. Perdón, el anterior, quería enseñarles porque fuimos a la empresa, esta de acá, Ishicementi, que elaboró el diseño de este cemento, es una nueva tecnología aplicada al cemento, es una innovación, digamos. ¿Al siguiente? Saliendo ya de Milán, esto lo hicimos en un día, si se imaginan esa feria, Dios mío, es para estar varios días, realmente. Veías a lo lejos el pabellón de China con una arquitectura extraordinaria, o el de Alemania, los Estados Unidos, el de Brasil, etcétera, etcétera, y es para estar muchos años. A quienes les apasiona la arquitectura y el diseño, miren un poco cómo se está desarrollando. Bérgamo es una ciudad también con un centro histórico, una ciudad también tiene sus restos medievales. Y entonces fuimos a ver la restauración de su teatro. Y es una por lo menos a mí me gustó mucho, conversando con las personas que habíamos ido compartiendo con ellos, una de las mejores logradas, una de las restauraciones mejores logradas, porque el principio de ellos es que la mejor restauración es la que la gente puede apreciar y ver. O sea, no estamos tapando lo que hemos hecho. Tan es así que la parte de arriba, en este caso no lo vemos, los techos se ven, no están tapados ni nada, se ve que los han restaurado y así lo han dejado. Entonces han aprovechado lo de antes, como las butacas, etcétera, arreglado algunas cosas, pero la estructura misma se ha consolidado, digamos, porque estaba bien, bien destruido antes, vimos fotos, pero han conservado la matriz, digamos, han restaurado donde había necesidad, en los techos, en las paredes, etcétera, y no más. Y realmente uno entra y sientes esa pátina que decía el arquitecto, eso, donde todo está bien, pero que no está parchado, modelado, intervenido, etcétera. Entras a un teatro antiguo.
muy cómodo, con sus butacas también antiguas. Y también fuimos a esta iglesia de Santa Ágata del Carmen en Bérgamo, donde los sacerdotes, el párroco, ha hecho mucho, muy interesante, ha hecho que participe la comunidad con toda clase de actividades, por decir, no en la misma dimensión, pero por decirle solamente un ejemplo, una pollada, así, para conservar. Es una parroquia del barrio. Pero algo que sí también, entonces aquí están trabajando los murales, están trabajando los lienzos, están trabajando las molduras, etcétera, etcétera. Lo interesante es que en esta misma iglesia había una exposición también de cuadros y que estaba allí mismo. O sea, mientras están restaurando atrás el altar, pues allí había una exposición que uno podía ver, las dos muy moderna, podía ver, pero también con motivos cristianos, ¿no? El siguiente. Bueno, Bérgamo es una ciudad medieval también, con buenos restos de sus partes de arriba, etcétera, y uno puede ver las entradas, las plazas. Esto es lo que uno ve en cada esquina, por supuesto, en Italia. Hace unos años, cuando yo fui la primera vez a Milano, fui llevando una exposición de arqueología al Castello Sforza, que se llamó Los pueblos del sol y de la luna. Y yo estaba admirada por todo lo que veía, porque tú ves por primera vez eso, y bueno, pues no tenemos parangón, ¿no?, con lo que nosotros tenemos otras cosas. Y le preguntaba a un señor especialista en moda, porque Milano es un centro del diseño de moda, ¿por qué había todo ese desarrollo? Y él me decía, es que nosotros tenemos donde inspirarnos. Volteas cada esquina y ves una fuente, una iglesia, ves arte por todos lados, y entonces todo el tiempo tus ojos se van acostumbrando al diseño, a la belleza o a las proporciones. El siguiente. Allí en Ravenna también fuimos a ver la restauración del Palacio Giggioli, de una familia también que va a ser un museo. Recién estaba vacío, pero allí, bueno, nos contaron toda la intervención de los techos. Cada habitación tenía un techo diferente, imagínense. Eran unas 8 o 10, todos diferentes los techos. Era un reto, es un reto para los conservadores y restauradores. Y bueno, casi ya está listo para convertirse en el museo de la ciudad. Siguiente. Y Ravenna, que se acerca a Bérgamo, le llaman la ciudad de los mosaicos. Inclusive todos los souvenirs, todo lo que te ofrecen son mosaicos. Están asociados a su mosaico y son unos especialistas en el restauro de mosaicos. Estos encontramos en Venecia, encontramos en la parte oriental también, encontramos en Turquía, etc. El restauro, son especialistas en la restauración del mosaico y bueno, pues extraordinario esto. El siguiente. Y luego concluimos en la Feria del Restauro. Esta es la feria más en Ferrara, acuérdense Ferrara, es la feria más importante de Italia de conservación y restauración. Esta era la 22ª edición. Y esto ya no era como la que hemos visto en Florencia, ¿no?, que era más pequeña, enorme, con una serie de actividades que podías ver la conservación y restauración de toda Italia, de otros lugares, con simposios. Cada actividad viene acompañada de de un programa rico, interesante. Y vemos pues, aquí llegamos casi el día 8, creo, 9,
y vemos todo lo que se ofrece en la empresa italiana para la conservación y restauración. El siguiente, por favor. Por ejemplo, para los libros, ahí estaban, aquí que le interesaban los libros de una escuela, las experiencias de restauro. Tengo que decir que es increíble la cantidad de empresas que hay que se dedican de muchas formas a la conservación y restauración, desde solo las especializadas en hacer diagnósticos, nada más. Y ya las que intervienen en cada caso, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, acá, los museos, este es un stand de los museos, uno podía ver la restauración que se ha hecho en los diferentes museos de Italia. Acá vemos una selección de pisos desarrollados por una empresa de acuerdo a la época. Imitación, ¿no? De pisos. Siguiente. Y también pudimos escuchar los proyectos de cooperación que Italia tiene con Turquía y con Rusia. En ese caso es una colaboración entre los dos países expertos que han ido a Italia y expertos de Turquía que pudimos conversar con ellos sobre en la mezquita de Suleiman. Y de Rusia igual. En Rusia también están interviniendo y estuvieron ahí los especialistas rusos. Entonces, Italia desea también expandir, tener colaboración con América del Sur, etc. Y es ahí donde a nosotros nos interesa también entrar, porque experiencia, conocimiento, tecnología, la necesitamos. Y finalmente la clausura, fue muy interesante compartir, casi todos los que estuvimos aquí eran venidos de Europa del Este. Por ejemplo, había los especialistas de Armenia, de Bulgaria, también de Argentina, de Irán, de Rusia, de Turquía, de La Habana también, de La Habana Vieja, que tiene un proyecto antiquísimo de conservación, ¿no? Vinieron los representantes que lo mostraron. Y como les digo, lo interesante, muy interesante, fue la interacción que todos tuvimos al contarles nuestras experiencias o nuestros anhelos, nuestras preocupaciones y cómo poder resolver, ¿no? Yo les comento, nosotros, como les decía al principio, tenemos un problema en el monumento arqueológico de Chavín, donde los mismos problemas, las lluvias, entran por los canales, por las galerías, el intemperismo, los cambios de temperatura tan fuertes en el día y en la noche, la salinización, han dañado muchas piezas con grabados, la exposición que han tenido al aire libre, etc. Son los problemas que afrontamos los que estamos en la sierra. Y bueno, pues fue muy simpático, realmente importante ver lo que se hace, palparlo. Yo agradezco muchísimo, muchísimo a Liche, a Aso Restauro, por supuesto, de que nos ha dado esta oportunidad de compartir y ver que podemos hacer trabajos en conjunto, y que ahí están los brazos abiertos, las puertas abiertas, y que podemos solucionar todos los problemas que nosotros creemos que solo los tenemos acá. Y hay una vasta experiencia detrás en Italia. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que yo les contaba de Venecia es lo que siempre he escuchado y lo he visto en los artículos de UNESCO, y como no, que Venecia se está hundiendo cada año. En verdad no conozco bien el tema, no sé, tal vez el arquitecto pueda ayudarme un poquito. El parte técnica no la conozco bien. Fue una escapadita que nos dimos a Venecia, nosotros, los peruanos. Pero lo otro sí quiero comentarte.
El problema de Venecia es que la ciudad se encuentra sobre una laguna, pero esta laguna tiene unas conexiones importantes con el mar Mediterráneo. Por lo tanto, lo que hay es un problema de densidades de los dos tipos de agua. El agua dulce, que es el agua de la laguna, y el agua salada del mar. Al cambio de estas densidades, muchas veces el nivel del agua del mar sube y lo que hace es inundar la laguna. El problema mayor es que por un tema justamente de presencia de sales, es el agua más dañina la que sube en su nivel y llega a penetrar en las calles y en las casas, ¿no? Y este tipo de fenómenos es recurrente en la ciudad constantemente. Seguramente han visto algunas fotos de las plazas principales de Venecia y los turistas tratando de caminar por unas pasarelas de madera para superar el problema. Se han planteado muchos tipos de soluciones, muchos tipos de barreras artificiales que lo que hacen es girar, moverse y levantar la protección en el momento en que esta densidad, en el momento en que el nivel del agua suba, ¿no? Pero es un problema de una magnitud inmensa, porque es una restauración a nivel de una ciudad entera que tiene que enfrentarse a un mar. ¿Se imaginan ustedes? Nosotros aquí en la Costa Verde con un pedazo de océano no podemos, por lo tanto es muy probable que Venecia permanezca constantemente en restauración, ¿no? Es un paciente muy delicado y esperemos que la tecnología pueda ofrecer soluciones que al nivel en el que están son prácticamente soluciones de tipo industrial, ¿no? Casi como si estuviera trabajando un dique. Son cosas muy complicadas las que debe solucionar Venecia para evitar las inundaciones que constantemente tiene, ¿no? Efectivamente. Estuvimos en el mes de noviembre, estaba totalmente inundada. Y entonces colocaban ya, se ve que ya automáticamente todos, unas pasarelas para poder caminar por la plaza y entrar a San Marcos, a la Catedral de San Marcos. Todo un problema y tuvimos que comprarnos de emergencia unas botas de plástico hasta aquí para poder caminar por allí. Y lo que me llamó la atención es que ya todas las tiendas estaban preparadas, todas. Ponían como una puerta a la mitad de fierro y no entraba el agua. O sea, el problema es ese, de las mareas, efectivamente, y son llamados que UNESCO hace cada año, de que Venecia se está hundiendo, etcétera, etcétera. Lo otro sí, estás en mi campo, yo soy arqueóloga, y en todas partes del Perú tenemos las invasiones. Dios mío, es que detrás de los invasores hay empresarios que asusan, que sacan dinero y eso lo tenemos de muchísimos años, ¿no? La doctora Chadi está luchando porque Caral allí no lo invaden, pero ocurre en todo el país. Nos falta mucha educación, muchísima educación, mucha inversión para la educación, para la conservación de nuestros bienes. No podemos comparar el punto en que estamos nosotros, que nos falta tanto, con lo que podemos encontrar en Italia y en otros países donde, como les decía, 45 millones de visitantes. Ellos cuidan su patrimonio porque la gente va a ir a Venecia, va y quiere entrar a San Marcos, etcétera, etcétera. Entonces, es una tarea que tenemos que hacerla desde los niños. Yo no encuentro otra salida. Mira, todos los años que he trabajado en Cajamarca, no te puedes imaginar todas las invasiones que había a los sitios arqueológicos. Éramos pocos en el ministerio para estar detrás, en fin. Ese es un problema nacional y somos nosotros felizmente que hay toda esta generación de ustedes jóvenes que se van a dedicar a la conservación y sobre todo a la educación. Por ahí tenemos que comenzar, no encuentro otra salida.
Nos falta que el gobierno proporcione más dinero para la conservación de los bienes culturales al Ministerio de Cultura. Recuerda que el ministerio recién se ha formado en el 2006, antes era el Instituto Nacional de Cultura, ahora es mucho más grande, tiene un viceministerio de interculturalidad, se ve mucho más trabajo, etcétera, pero todavía nos falta mucho. Y nos falta la descentralización, a gritos. No depender tanto, porque mientras tú avisas en Lima que están invadiendo una huaca, ya te la invadieron, ¿no? No tienes los recursos suficientes. Faltan recursos en las regiones, hay que trabajar en eso, tenemos que luchar eso aquí en la sede central. Que el día a día no se los coma con las preocupaciones de acá, más descentralización, más trabajo con los gobiernos locales, a pesar de todos los problemas que pueden haber en las regiones. Pero yo creo que hay más conciencia. Hace 10 o 15 o 20 años no había mucho más falta de formación y de información. Ahora tenemos todas las redes, sabemos lo que pasa aquí y allá, estamos más informados. Es un proceso y tenemos que, cada uno, la generación de ustedes, les toca a ustedes. No solamente ser buenos técnicos, sino tienen que ser buenos profesores, buenos maestros, buenos difusores. Porque están ustedes entrando a un ámbito que tiene que ver con nuestra identidad. La carrera de ustedes tiene que ver con eso. Y entonces cada pieza que ustedes van a tocar tiene una historia atrás, tenemos que conservarla, tenemos que intervenirla bien, tenemos que prepararnos muy bien. Es nuestra misión, hemos elegido este camino. A ti también te toca. Lo que podemos decirlo con toda certeza, lo que hay en Italia es que hay mucha reflexión y mucha reflexión sobre la intervención. Hay varias teorías sobre la conservación y la restauración también. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender también. Tal vez estamos bastante desinformados de qué está pasando en el mundo, que es en el mundo europeo, en los Estados Unidos, etcétera, con las mismas preocupaciones que tenemos nosotros. ¿Qué puedo hacer en el monumento de Chavín de Huántar? Entonces yo he visto que hay algunas tecnologías que podrían aplicarse, pero ahí está tu criterio. El diagnóstico, por ejemplo, con tecnología, el láser, hasta dónde llega la humedad, qué problemas hay en las paredes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que cultivarnos mucho, abrir la mente, informarnos, pero aplicar a nuestra realidad. Y veo que tienes bastante curiosidad y entonces va a ser muy fácil para ti ver lo que está pasando, si es que no lo has hecho antes, si es que ya no estás al día. ¿Teníamos alguna otra pregunta? Una intervención. Sí, adelante. Estuve en el 2013 en Italia, en Roma, y algo que me llamó la atención y que me parecía una experiencia que podríamos trabajarla acá en Perú, y más concretamente en el tema de los restos arqueológicos o de las huacas que tenemos en todo Lima, es de que en Roma, ¿no?, todos los espacios arqueológicos, todo lo que son de los periodos antiguos, no están tapados. Es decir, aquí nosotros tenemos una huaca y podemos ver de la huaca un cartel, huaca culebras, huaca serpiente, y abajo Ministerio de Cultura, INC, lo que sea, y tenemos una pared de ladrillo. Eso hace que la población que vive en ese entorno no se comprometa con su huaca. ¿Qué pasa en Roma?
no están cubiertas con paredes, con ladrillos, están con unas micas gruesas, ¿no?, transparentes, que hace que la población, la gente que visita y los que caminan por toda la ciudad puedan ver cómo avanza la restauración, cómo se están poniendo en valor y mejorando esos espacios. Incluso hay unas leyendas en las cuales el visitante puede leer tanto en español como en italiano lo que se está haciendo. Es decir, hace que la Huaca o el resto arqueológico italiano, los espacios arqueológicos convivan con la población. Aquí no pasa eso. Y no pasa eso por la política que tienen desde el nivel de la cultura. Son espacios cerrados, no son espacios vivos, como los museos también. Espacios cerrados, en donde se cobra, ¿no? Y se cobra según el nivel, ¿no?, de visitante. Muchas veces eso hace imposible que los escolares puedan visitar los museos. Es decir, tendría que haber una política de apertura, porque se educa no solamente en la escuela, se educa en el cotidiano vivir. Yo puedo pasar, por ejemplo, con mi hijo, y si yo veo esa Huaca y con la pared transparente, yo le puedo decir, mira esto, cómo está, cómo lo están mejorando. Entonces mi hijo va aprendiendo a quererlo, a protegerlo, a respetarlo. Pero si no hago eso y no puedo hacerlo, es difícil, ¿no? En el año 2008 el gobierno japonés dio una cantidad grande de dinero para construir el Museo Nacional de Chavín. Y en aquel tiempo la directora del INC decidió que el obelisco Tello regresara a su lugar de origen. Se trasladó muy bien, está allí, para beneplácito de todos los chavines y chavinos, chavinas y chavinos. Es verdad que entró en el marquesí de los bienes culturales de la Universidad de San Marcos, pero el origen fue de que Julio C. Tello lo descubrió en Chavín. Particularmente yo me siento orgullosa de cuando viene la gente de decirle, aquí está el obelisco Tello, lo estamos conservando, restaurando, etcétera, etcétera. Y entonces, te comento más, la gente que nos visita me dice, ¿y cuándo traen la Estela Raimondi? Es todo lo que te puedo decir. Así fueron decisiones. Yo recién entré en el 2011 a Chavín y lo encontré allí. Y está bien cuidado, en un museo lindo, en una sala muy bien expuesta, se está restaurando. Entonces, no temas, está muy bien en su lugar. Yo hablé con el doctor Luis Lumbreras, que fue quien excavó y encontró esas piezas de cerámica de la Galería Ofrendas. Y él me comentó, cuando él excavó y descubrió la Galería de las Ofrendas con toda la cerámica, él era director del proyecto de la Universidad de San Marcos, fue por San Marcos, y no había dónde guardar todo ese material. Y entonces lo llevó a San Marcos, porque el proyecto era de la Universidad de San Marcos. Y me comentó él, cometí el error de no entregar las piezas temporalmente. Ahora, la verdad es que están guardadas en el museo, ¿eh? No las lucen ni nada. Y te confieso, a mí sí me gustaría algunas que vayan al Museo Nacional de Chavín, porque la gente pide, ¿dónde están las ofrendas? Y son lindas, hermosas y estarían muy bien en el museo. Esa es mi opinión. Poder hacer eso es algo que tiene que ver con la política, con la ministra, con el rector, pero yo sí quisiera tener algunas piezas ofrendas en el museo, porque es su lugar. Gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos, autoridades de la Universidad de San Marcos, embajador, buen día. ¿Cómo estás, Marcela? Bueno, yo quería anunciarles, mi nombre es Miriam Guimaray, de la Oficina de Comercio Exterior de Italia, de ICE Italian Trade Agency.
En el mes de marzo vamos a traer una muestra que se llama El Compaso d'Oro, que son piezas premiadas de diseño industrial. ¿Excusa? Agosto. Y bueno, para esa época, para el día 18 de agosto, que es la inauguración, vamos a traer un curador para que pueda poner, digamos, esta muestra en exposición, pero vamos a nosotros convocar a universitarios, digamos, de la Católica, de la Universidad de Lima, de acá, para que puedan orientarse, para que puedan recibir una pequeña capacitación y puedan ser convocados a orientar a los visitantes de esta muestra, ¿no? Que va a ser en el Museo de Arte Contemporáneo de Barranco. Y bueno, los invitamos a todos ustedes a que puedan participar, ¿no? Y puedan apoyarnos también, número uno, a orientar a los visitantes, pero también tener la oportunidad de ver las piezas, porque son piezas de, diseño, de alto componente de diseño industrial. Eso es en el 18 de agosto. Pero en el mes de septiembre, porque esta muestra va a permanecer hasta el 11 de octubre, en el mes de septiembre, en la primera quincena, vamos a traer un diseñador industrial reconocido de Italia y vamos a hacer varios seminarios, ¿no? En diferentes universidades, pero también en el Museo de Arte Contemporáneo de Barranco. Y bueno, y también queríamos invitarlos a que puedan participar de estos seminarios, ¿no? Entonces, por supuesto, vamos a hacer llegar la convocatoria, la invitación a la universidad y queríamos que ustedes supieran desde ahora para que puedan participar y sepan de qué se trata. Buen día. Sin más, le agradecemos a la doctora Oliva su presencia con un aplauso y damos por finalizado nuestro evento.